Con el gusto de saludarles. Hoy nos encontramos en este curso, Participación Política de los Jóvenes y Causas Ciudadanas. Es un gusto compartir con ustedes algunas ideas, algunos temas que seguramente van a ser de su interés. Hoy en día, la participación política es uno de los temas más importantes, más cruciales en los que vivimos, no solamente en México, sino en el mundo. Un mundo donde la geopolítica apunta hacia la participación política, pero no cualquier participación política, una participación política que pueda ser focalizada, una participación política que realmente pueda incidir y que pueda despabilar la democracia que vivimos en México. Me presento y comparto con ustedes un poco de lo que ha sido mi trayectoria. Pepe Ojeda es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con algunas maestrías en temas de Administración Pública y de Políticas Públicas y un doctorado en Administración y Gestión Estratégica. Asimismo, también es importante compartirles un poco de esta trayectoria en organizaciones sociales, en colectivos que precisamente lo que buscan es la participación no pasiva, sino una participación activa, porque de alguna u otra manera los ciudadanos lo que nos enfrentamos siempre al dilema de lo que representa participar. Esta participación suele en muchas de las veces o en muchas de las ocasiones ser un desaliento. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias no gratas, experiencias que nos han llevado precisamente a cuestionar lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Asimismo, es importante compartirles que dentro de mi trayectoria me han invitado de manera asidua a participar como analista político. Asimismo, también es importante los temas que he tenido de interés, como lo que refiere a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la educación superior, entre otros temas, como la pobreza, la marginación, temas que seguramente hoy vamos a tratar, hoy vamos a ver desde este curso que ustedes van a poder recibir en demanda. Un curso que va a estar dividido en 4 partes en este primer módulo 1 y posteriormente en otras 4 partes en el módulo 2. Este primer módulo, la problemática de los jóvenes. Siempre tenemos que tener un punto de partida, ¿sí? Es decir, ¿dónde partimos? ¿Para dónde queremos llegar? Dicen que cuando un piloto quiere aterrizar, lo primero que necesita son pistas, estas pistas de aterrizaje. Cuando un piloto no tiene pistas de aterrizaje, ¿cómo le llamamos a ese piloto? Es un piloto que está despistado. Justo precisamente esta problemática de los jóvenes, este primer módulo 1, lo que intenta es tener estas pistas para el análisis, para la discusión, para que después podamos ya ir con estos tiros de precisión que les comentaba desde el principio. El módulo 2, una educación para la democracia. Este módulo 2 lo que intenta ya no solamente tener estas pistas de aterrizaje, sino ya tener esos caminos bien definidos que ustedes van a construir a partir de sus intereses, a partir de su contexto, porque vivimos en un mundo, vivimos en un país, vivimos en una localidad donde la realidad que se vive en una colonia, en un barrio, es diferente a la realidad que se vive justamente pasando la calle o incluso con el vecino. Muchas veces se ha analizado, se ha discutido temas de inseguridad, por ejemplo. La inseguridad, cómo es vista por el papá, la inseguridad cómo es vista por la mamá, la inseguridad cómo es vista por ustedes. Es decir, en una sola casa las realidades son diferentes, el análisis es diferente y la profundidad es diferente. Precisamente en el módulo 2 vamos a tratar de que dentro de esas realidades podamos tener estos caminos que nos ayuden, estos derroteros que nos ayuden a construir en esta formación de esta cultura de la democracia, construir precisamente estos caminos que nos lleven a donde queremos llegar. Partimos entonces del módulo 1.
Ya lo vimos, estas pistas de aterrizaje, porque no queremos estar despistados. Entonces, el primer módulo 1, vamos a abordar en el primer tema la problemática de los jóvenes. Hoy día tenemos que los jóvenes, en este contexto tenemos que los jóvenes en este contexto internacional, tenemos que tener una mirada panorámica. Comúnmente nosotros tenemos una mirilla para analizar las problemáticas, los desafíos que tenemos como sociedad. Esa mirilla nos permite solamente ver lo que hay detrás de la puerta, pero por un espacio reducido. Esa mirilla la tenemos todos, es decir, la realidad la vemos a partir solamente de ciertos elementos que nos permiten ver nuestra realidad. Esa mirilla hay que ampliarla. ¿Cómo vamos a ampliar esa mirilla? Precisamente a partir de un contexto internacional, a partir de lo que está pasando en el mundo. No somos una sociedad aislada. Ahora, en un contexto de mundialización, de globalización, en un contexto donde las fronteras han desaparecido, ¿sí? Donde los muros fronterizos se han desvanecido, ¿sí? Y vamos a analizar dónde se han desvanecido y dónde se han recrudecido. Y donde se han desvanecido justamente es en el tema de un enfoque de mundialización. Un enfoque de mundialización donde las barreras prácticamente desaparecen, donde en tiempo real podemos ver qué está pasando en Ucrania, podemos ver qué está pasando en la India, podemos ver qué está pasando en América Latina, podemos ver qué está pasando en Turquía, en Nueva Zelanda, en países que aparentemente están fuera de nuestro universo, fuera de nuestra mirilla, pero sin embargo son realidades que tenemos que entender. Cuando analizamos la ciencia social, analizamos una ciencia que permite comprobarse, pero a partir de los años, a partir de las décadas. Es decir, entender por qué se manifiesta la gente, entender por qué existen días, por qué existen realidades y manifestaciones diversas, pues tiene que ver precisamente con esa trayectoria, eso que ha vivido la humanidad, esto que ha vivido nuestra sociedad y que nos lleva a entenderla. Precisamente por eso es ciencia, ¿no? Si no, difícilmente tendríamos esta posibilidad de análisis. Y análisis es de fragmentar en partes esa realidad para poderla entender y para poder entender qué sigue, cómo se puede entender el futuro, un futuro incierto que lo vamos a ver, donde vamos a hablar justamente de un concepto liminal. ¿Qué es lo liminal? Y justo más adelante lo vamos a analizar. Y ya entrando en materia de lo que representa el contexto internacional, quisiera empezar con esta frase de Desmond Tutu, que me parece que es muy significativa compartirla. Mi humanidad está ligada a la tuya, porque nosotros solo podemos ser humanos juntos. Esto es contundente. Justo este curso lo que nos invita es a hacer comunidad. Justo un partido político lo que nos invita es a compartir juntos estos derroteros. Aquí lo importante que también esta frase nos dice, y que es también muy significativo el análisis, es cuando partimos de que los seres humanos somos entes de comunidad, pero también somos entes solidarios. Hay un debate donde los seres humanos somos individualistas, sin embargo, lo que nos lleva precisamente a partir de esta frase es a ser entes más solidarios, entes más de comunidad que entes más individualistas. Y este curso, para poder entender la participación social, solamente la podemos entender si hacemos comunidad, si vamos juntos, si caminamos juntos. Y por eso es fundamental partir de esta frase. Bueno, hablábamos del contexto internacional. ¿Qué está pasando en el contexto internacional? Tenemos esa mirilla, estamos parados en el umbral del precipicio,
¿podemos ver todo el bosque o podemos ver solamente el árbol? El árbol que nos permite ver solamente es a partir de esa mirilla, o ampliamos la mirilla para ver todo el bosque. Y en el contexto internacional es importante ver todo el bosque. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy en día? ¿Cuál es realmente el desafío que se tiene que enfrentar? Primero, tenemos que ver qué está pasando con los jóvenes en su realidad inmediata. ¿Qué está pasando con el desempleo? No solo en México ahorita, vamos a ver la mirada y después nos vamos a ir a analizar lo que pasa en México. ¿Qué pasa con el desempleo? Porque es una de las problemáticas inmediatas de los jóvenes que están justamente en edad laboral. ¿Qué pasa con uno de los temas más importantes, el derecho a la educación, el acceso a la educación? Uno de los grandes retos donde la UNESCO, donde la ONU han sido otro de los principales elementos durante décadas. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay un verdadero acceso a la educación? ¿Realmente se están cumpliendo las premisas que se tienen respecto al derecho a la educación? Siguiente tema, desigualdades. Vamos a analizar de manera muy interesante, muy significativa, porque el tema de la desigualdad va consigo a un tema crudo, porque las desigualdades matan. Y vamos a ver por qué la desigualdad está relacionada con la muerte. Siguiente tema, salud mental. En el análisis de la salud mental, pareciera que estamos muy lejanos, pareciera que no es una realidad presente en nuestra sociedad y presente en los jóvenes. Vamos a analizar también este tema y vamos a desarrollar por qué tenemos que discutir la salud mental. ¿Algo lejano o algo cercano? Algo que llegó a nuestra casa, algo que le abrimos la puerta y está en los comedores de los hogares mexicanos. Siguiente tema, la participación política. ¿Qué pasa con la participación política? Estamos analizando esta mirada panorámica y nos vamos a ir a la mirada de nuestro país, del México. La participación política, ¿qué pasa con esta participación política? Regresamos al tema del desempleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos dice o parte de que en el 2020 la tasa del desempleo juvenil era del 13% en promedio en el contexto mundial. Es decir, de cada 100 jóvenes que están en una edad para poder laborar, 13.6 no tienen acceso a ello. Vamos al tema del derecho a la educación. Es interesantísimo cómo los jóvenes, ¿sí?, están enfrentando esta imposibilidad de ejercer plenamente este derecho a la educación. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con el nivel educativo? ¿Qué pasa con lo que estamos precisamente entendiendo actualmente? Ahora bien, vamos a lo que representa el desempleo, no solamente en el contexto internacional, sino vamos a lo que representa el empleo en el contexto nacional. Ya lo vimos que el 13.6% en el contexto internacional y México tiene el 8.1%. Es decir, cuando vemos esa vista panorámica o vemos esa mirilla, si hubiéramos empezado con esta mirilla, pensaríamos que el 8.1% es malo o es bueno. Si lo comparamos con el contexto internacional, pues pareciera que estamos mejor, pero ¿mejor con quién? Si nos comparamos con África, con América Latina, si nos comparamos con Europa, si nos comparamos con Asia, pues seguramente podemos darle la magnitud que representa. De entrada, partimos que en el contexto internacional nuestra media es un poco mejor. Bueno, también es importante partir y referíamos al tema de las desigualdades, pero también hablamos de la salud mental. ¿Qué ha representado la salud mental? Y lo decíamos, la salud mental ha entrado a los hogares. Y ha entrado a los hogares sacudiéndonos, porque a partir del COVID-19, a partir de la pandemia del COVID-19,
ha exacerbado este problema. Hace algunos años, hace algunas décadas, hace apenas unos años, no se discutía la salud mental como uno de los principales problemas de la humanidad. Hoy en día está latente, pero está latente más en la población joven, que le tocó recluirse, estar en casa durante 2 años, y esto recrudeció este tema que era una problemática que no existía. Y pues bueno, veamos los temas de lo que discutíamos en el contexto nacional. Como le estaba comentando, el acceso a la educación, el derecho a la educación. Estamos hablando de lo que representa estos años de pandemia, estos más de 2 años de pandemia y todo lo que nos arroja. Es decir, la discusión internacional, la UNESCO, pues refiere que estos 2 años difícilmente se van a recuperar de manera inmediata. Y que nos desnudó en este tema. Pues que estos 2 años, ¿cuántas personas realmente tuvieron acceso a la educación? ¿Cuántas personas tuvieron esa posibilidad de tener una formación sólida? Y aquí entra la disyuntiva, y referíamos ese 40% de jóvenes que tenían computadora, no todos podían tener acceso, ¿sí? Porque en un hogar, más o menos en promedio, hay 2, 3, hasta 4 personas en edad escolar. ¿Cuántos podían utilizar la computadora? Esa computadora. Pero también no solo es que tuvieran acceso a la computadora, ¿cuántos tenían acceso a Internet? ¿Sí? Entonces, de cada 100 personas, 40 personas tenían computadora en un hogar, y de esos 40 tienen que compartirla entre 2, 3 personas esa computadora. Pero además, ¿cuántos tenían Internet? Entonces estamos hablando con un tema de desigualdad. Y hace un rato referíamos que las desigualdades matan. Y vamos a ir más adelante a profundizar por qué las desigualdades matan. Según la OECD, el 20% de los jóvenes mexicanos tiene 16 veces más probabilidades de tener acceso a la educación superior que el 20% más pobre. Además, si analizamos la población indígena, si analizamos el tema de la mujer indígena, pues la desigualdad incrementa. Es importante también referir que qué nos hace diferentes, qué es diferencia y qué es desigualdad. Vale la pena discutirlo porque pareciera que la diferencia y la desigualdad va de la mano. La realidad es que no. ¿Qué es la diferencia? Pues la diferencia es que somos hombres, que somos mujeres, que somos morenos, que somos blancos. La diferencia es que unos somos más altos, otros somos más pequeños, otros somos más llenitos, otros somos más delgaditos. Entonces, ese es un tema de diferencia. Unos que vivimos en el norte, otros que vivimos en el sur. Y eso estamos hablando de lo que nos diferencia como población. Pero esa diferencia no tendría que ser desigualdad. Y lo que vamos a analizar es que justo estas diferencias nos hacen desiguales. ¿Por qué tenemos que ser desiguales? Si un hombre y una mujer, ¿por qué tendría que haber desigualdad? ¿Por qué un hombre blanco, por qué tiene que ser desigual con uno moreno? ¿Por qué un hombre que vive en el sur tiene que tener mejores posibilidades que uno que vive en el norte? Incluso vamos a analizar todavía más a profundidad el tema. Si vivimos en el sur del país, ¿cuál es nuestra expectativa de vida? ¿Cuál es la expectativa de vida si vivimos en el norte del país? Y son temas complejísimos, es decir, por el simple hecho de vivir en un estado con mayor desigualdad del sur de México, podemos vivir hasta 8 años menos que si vivimos en un estado del norte, que pueden vivir 8 años más. Y eso es una realidad. Y por eso es interesante referir que las desigualdades precisamente matan. A partir de esto,
¿por qué estamos en un curso con estas características? ¿Por qué partimos en un curso que va dirigido a simpatizantes, a militantes de un partido político? Porque los partidos políticos son la posibilidad, son la caja de resonancia, son la posibilidad de abanderar esas demandas sociales, esas causas sociales, para poderlas llevar a la agenda pública y posteriormente a la agenda de gobierno. Por eso son fundamentales este tipo de cursos, porque nos permite justamente hacer posible, hacer real esa demanda social latente. ¿Qué tenemos? Aplicando estos criterios, también es importante analizar, y lo que referíamos hace un rato con esta mirilla de México respecto al tema de la salud mental. Y lo referíamos que llegaron a los comedores de nuestros hogares. Y estas cifras son muy significativas. El 30% de los jóvenes de entre 12 y 29 años, da el dato duro la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, de que el 30% dijo que tiene algún problema mental en los últimos 6 meses. Pero también es interesante analizar lo que dijo la Coneval, que el 55.2% de los jóvenes mexicanos informó que tuvo algún síntoma de ansiedad durante la pandemia. Imagínense que represente que la mitad o más de la mitad de los jóvenes mexicanos reconoció haber experimentado ansiedad durante la pandemia. Estamos hablando de que este tema llegó para quedarse. La salud mental llegó para quedarse. Entró a nuestros hogares y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que enfrentar esa problemática? La salud pública es fundamental en todos los países. Cuando se analiza la movilidad social que nos permite ver qué tanto podemos transitar de los que menos tienen a los que más tienen, cómo podemos transitar de lo que tenemos en un principio y lo que tenemos en un final. Y justamente eso tiene que ver con la movilidad social, pero la movilidad social que nos da la posibilidad de entender que la educación es el camino para avanzar, pero también la salud es el camino para retroceder. Ahondemos en este tema, la desigualdad. Hablábamos, discutíamos con ustedes, con cada uno de ustedes, discutíamos este concepto de desigualdad y hablamos de diferencia. En temas de diferencias, la diferencia no nos hace desiguales. Si estamos en una sociedad donde en sentido estricto la inclusión es lo más significativo, pues entonces, ¿por qué en nuestra sociedad en la que vivimos la desigualdad ahora, o más bien ha permanecido como una exclusión social? ¿Por qué abordamos el tema de desigualdades? Porque justamente lo que nos permite es entender lo crudo que representa las diferencias en las desigualdades. Es decir, si analizamos un hombre y una mujer, no tendríamos que tener ahí esa diferencia en desigualdad. Es decir, si analizamos una persona blanca o una persona morena, no tendría que haber desigualdad. Sin embargo, la realidad es latente y vamos a ver estos datos duros que nos arrojan esta desigualdad. Y estos datos duros que los presenta Oxfam en su último informe en el contexto internacional y que nos dice precisamente cómo el COVID-19 desnudó la realidad que vive la humanidad. Por ejemplo, 1.000 millones de personas poseen menos de la riqueza que 250 hombres más ricos del mundo. Pero esta realidad nos desnuda porque estos 1.000 millones justamente tienen que ver con mujeres, niñas de África, América Latina y el Caribe. Estamos hablando de justamente esta realidad que nos hace diferentes en esta desigualdad.
Por ejemplo, otro dato duro que es significativo el análisis. La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. A ver, regresemos otra vez porque pareciera que no entendemos este dato duro y esta cifra. Sí, 10 hombres de los más ricos del mundo durante la pandemia duplicaron su riqueza. Estamos hablando que estos 10 hombres más ricos, que ustedes seguramente los conocen y los han visto en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, y que seguramente hasta han adquirido algo que ellos comercializan. Esta riqueza de estos 10 hombres más ricos del mundo, ¿sí?, representa que el 99% de la población durante la pandemia redujo de alguna u otra manera sus posibilidades económicas. Pero también otro dato duro interesante es analizar lo que representa que los 20 hombres más ricos producen 8,000 veces más emisiones individuales. Solamente 20 personas representan 8,000 veces más de emisiones. ¿Esto qué tiene que ver? Vamos a analizar también lo que representa el cambio climático, lo que representa el desarrollo sostenible, es decir, qué se está atentando. Pero sin embargo, 1,000 millones más pobres no tienen esta posibilidad de producir todas esas emisiones. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que estos 20 hombres más ricos contaminan mucho más que 1,000 millones más pobres. Ese es el tema interesante, es decir, cómo otra vez la desigualdad nos afrenta. Cuando analizamos un tema de contaminación, los responsables son 1,000 millones de las personas más pobres. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué estas grandes desigualdades? ¿Sí? ¿Por qué estas grandes diferencias en cómo entendemos la realidad que vivimos? Pero también es interesante ir más allá. El 1% más rico, ¿cuál es su riqueza? Con el 20% más pobre. Es interesante esto que estamos presentando porque nos ayuda también a partir de contextos más certeros. Es decir, cuando se incrementa la riqueza y no se incrementa, ¿sí?, las mejores condiciones para los que menos tienen, pues empieza a darse una desigualdad, una gran desigualdad. Es decir, esta persona que creció en su riqueza fue a costa de que se empobreciera más la población. Y por eso son de los grandes retos que tenemos que enfrentar como humanidad. Pero también es interesante analizar lo vergonzoso que representa todo el apartheid de las vacunas. Es una mancha en la historia de la humanidad. ¿Sí? 4 datos vamos a compartir en este momento. El primero, 5.6 millones de personas mueren cada año por falta de servicios de salud en los países más pobres. Estamos viviendo hace unos días, o vivimos hace unos días, cómo se dio las manifestaciones, se visibilizó una problemática respecto al tema de género, al tema de equidad, igualdad sustantiva de género. Y este dato duro nos da y nos pone otra vez contra la pared. 67,000 mujeres pierden la vida cada año a causa de una mutilación genital femenina o asesinada a manos de su pareja o expareja. No estamos perdiendo de vista lo importante, lo trascendente. Por eso, el pasado 8 de marzo, las manifestaciones, el eco que se escuchó desde las plazas públicas, no solo de la Ciudad de México, sino de varias ciudades del país, no solo de México, país, sino del mundo. Es un día que nos hace, que nos visibiliza que tenemos ahí una problemática latente que tenemos que enfrentar.
Pero también es interesante analizar que 231,000 personas podrían perder la vida en países pobres otra vez por la crisis climática que ha enfrentado la humanidad a partir de todo esto que hemos entendido como que la Tierra nos pertenece y podemos saquear a la Tierra, donde no hemos entendido que la Tierra no nos pertenece, que nosotros pertenecemos a la Tierra. Y por lo tanto, justo ahí está el dilema. Si nosotros pertenecemos a la Tierra, la vamos a cuidar. Si la Tierra nos pertenece, la vamos a explotar. Y justo este tema es interesante porque la crisis climática nos hace reflexionar y todos estos dilemas que tenemos que enfrentar de cara al 2030, estos desafíos del milenio que tenemos que enfrentar. Y pues bueno, el hambre mata. 2.1 millones de personas al año mueren justamente por no tener un pan en casa. Existen grandes retos para atraer a los jóvenes a la política. Hoy, este curso lo que intenta, lo que quiere posibilitar, es que ustedes puedan tener la posibilidad de discutir, de discernir, que solamente podemos cambiar este mundo a partir de estas problemáticas con su participación. Necesitamos generar una participación activa. Desde la pasividad difícilmente podemos transformar la realidad que vive nuestro país, el mundo. Difícilmente podemos cambiar la realidad que vive con el vecino, en la colonia, en el barrio. Difícilmente podemos entender que se va a transformar la seguridad. Difícilmente podemos entender que vamos a poder enfrentar la pobreza, la marginación, aislados desde cada una de las casas. Y este es el tema de la democracia. La democracia nos hace entender que tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y ese deber de participación es lo que vamos a posibilitar desde estos cursos, desde estos tiros de precisión que queremos compartir con ustedes. Esa mirilla a esa plena posibilidad de poder ver todo el bosque. Ese árbol que puede ser su casa, su escuela, su negocio, su comercio, ese es un árbol. Ese árbol no está aislado, ese árbol está en un bosque. Y justo este curso, justo esta posibilidad de hacer que los jóvenes se puedan involucrar, puedan participar, porque solamente así podemos cambiar la realidad, desde dentro, no desde fuera. La realidad se cambia nosotros siendo partícipes de ella. Vamos a hablar de las instituciones. Los próximos cursos, próximos talleres, vamos a estar abordando las problemáticas ya más específicas. Por ahora nos quedamos justamente en los retos, en las posibilidades que trae consigo que los jóvenes participen. Nos vemos pronto.